Asegura tu victoria. Asegura tu victoria. Fíjense cómo la palabra de Dios está hecha a la medida. Es un traje a la medida. En esta semana estuvo hablando grande y poderosamente el Señor a mi corazón con la estancia de nuestro nieto, unos días que pudimos estar en el campo, y créame que hoy también a usted lo ha de confrontar, pero sobre todo le ha de acariciar su corazón, porque vamos a ver una batalla que se libró con la mínima cantidad que Dios dispuso para esa batalla, que se fue librada de 300 contra más de 160,000. Hermano, es mucho. Si nada más de camellos, había más de 60,000 camellos. 60,000 camellos. Yo me acuerdo del circo Atay, de que traían un elefante, 2 camellos, una cebra y un león. Y era un terrenote. Y lo que dejaban de olor los animales. Ahora imagínate 60,000 camellos. Y a todos los traían forrados con oro, con alhajas, con pieles preciosas, y eran los instrumentos de batalla de los madianitas. Y Dios dijo: va a ser con 300 soldados que te voy a dar la victoria. Así que hoy vamos, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Ahí tenemos Biblias impresas. Sea obediente, por favor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que vamos al libro de Jueces, por favor, al libro de Jueces, capítulo 7, a partir del versículo 16, y vamos a ponernos de pie todos, por favor, y vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios. Y dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que están contigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acabaron de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. 22. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsibé, de Abel Mehola en Tabat. 23. Y juntándose los de Israel y Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Tomen asiento, por favor.
mucha sangre, mucha violencia. Pero note usted, y desde ahorita le digo, que el ejército de Gedeón no lanzó una sola flecha. ¿Por qué crees que tú vas a salir adelante en la circunstancia que quieres en tus fuerzas? Es un absurdo. Depende de la palabra de Dios. Y Él te va a llevar. Él te va a trasladar. Versículo 16. ¿Qué sucede? Que Gedeón divide a sus hombres en ¿cuántos grupos? 3 hermanos. Y les dio trompetas y les dio cántaros vacíos. Y dentro de los cántaros puso algo que se llaman teas. Ahorita vamos a ver qué son las teas. Le adelanto que son antorchas. Y esas antorchas, ¿para qué te sirve una antorcha? Vamos. Pero la llevaban guardada en un cántaro. ¿Para qué? Para que no se vieran en la oscuridad. Iban guardadas las teas en el cántaro. ¿Los cántaros de qué eran? De barro. Vamos empezando ahí, que te gire la ardilla. ¿Qué dice Dios que somos nosotros? Barro. ¿En las manos de quién? ¿Y dónde guarda la luz Dios? En nosotros. ¿Qué llevaban los soldados? Barro, y adentro la luz. Con eso vas a triunfar. Y podría terminar en esta hora el sermón. ¿Te das cuenta? Podríamos acabar. Así de maravillosa es la predicación del Evangelio. La espada, que forma parte de la armadura de Dios, la espada de la fe. ¿La espada la empuñaban los soldados? No, la llevaban en la boca. Por Jehová de los ejércitos. ¿Qué llevas tú? ¿Espadas? ¿Qué llevas? ¿Argumentos? Tú llevas la palabra de Dios. Esta división de 3 escuadrones, capítulo 9, versículo 42 de este mismo libro de los Jueces, era una organización militar tradicional. No fue porque a Gedeón se le haya ocurrido, sino que dice, aconteció, Jueces 9:42, véanlo aquí en pantalla, ya lo tiene aquí para que vayamos dinámico, y dice, aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, hijo de Gedeón. Ojo, estamos en el capítulo 7, el capítulo 8 todavía nos va a hablar de la caída de Gedeón, de cómo cayó en que llevó a su pueblo a la idolatría a través de un efod que hizo, que espero la semana que entra podamos abordar ese punto. Y Abimelec fue su hijo. Entonces le fue dado aviso a Abimelec, versículo 43, el cual, tomando gente, la repartió, ahí lo tienes, en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Tenemos otro ejemplo más en 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Otra vez, y esto pues nos deja una enseñanza en que es bueno siempre andar en compañía de los hermanos, ¿verdad? No es como que me va a dar buena suerte o voy a hacer lo que Dios manda porque vamos a andar en 3. No, porque a veces no hay ni 3. Y puedes tener un hermano, una hermana que esté orando, como dicen, backstage, atrás de ti, para que ore por ti hacia donde tú vas a ir. Ustedes se van a ir a donde se van a ir y nos avisan cuándo se van a ir. Nos van a avisar porque ustedes van a ir en esos grupos y nos van a tener a nosotros sustentándolos. A ver si en algún momento les enseñamos qué es la mesa de oración para que vengan un poquito antes, a las 10:30 de la mañana, y traigan sus motivos de oración, porque esa mesa de oración que usted ve ahí atrás sale fuego santo. Se han cumplido milagros asombrosos en esa mesa de oración. Empezamos a las 10:30 todos los domingos. Así que dice en 1 de Samuel 11:11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl, aquí tienes, al gran guerrero Saúl, al pueblo, ¿en cuántas? 3 compañías. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de ¿cuándo? Hermanos, no era muy común que los ejércitos atacaran de noche, porque tanto
vamos a decir, el bueno le afectaba como al malo, porque en la oscuridad del desierto no sabías quién era el enemigo y quién era el amigo. Este fue un caso como el tuyo, como lo que traes hoy. Es un caso complicadísimo, porque cómo Dios permitió que la batalla fuera de noche. ¿Por qué? Porque Dios iba a confundir a los enemigos. Dios, si tú te preparas y tú le pides su voluntad, va a confundir a esas autoridades, va a confundir a aquellos que están deponiendo en contra tuya, va a confundir a esa autoridad hacendaria que tal vez tiene bloqueada tu cuenta, va a confundir a esas autoridades migratorias, va a confundir todo lo que hay a tu alrededor para que ese puesto te lo den. ¿Por qué? Porque no sé por qué, pero órale, no hay nadie más, órale, vas tú, pero tienes que estar en el lugar correcto. Después de equipar a su ejército, Gedeón les da las órdenes de la batalla. Se trataba de hacer resonar un grito de batalla, gritando primeramente por el nombre de Dios y en segundo lugar el nombre del comandante en jefe de la milicia. ¿Quién era? Muy bien. Esas cornetas de cuerno de carnero o tal vez de toro, de esos toros gigantes, se usaron también en Josué capítulo 6 versículo 4 y dice: y 7 sacerdotes. Esto es bien importante, hermanos, porque este toque de los cuernos que hizo Gedeón los llenó de esa gracia que el Espíritu Santo ya estaba dando y que dio en este capítulo. Fíjate cuándo fue que usaron esos cuernos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Cuándo fue eso? Murallas de Jericó. Así que este grito de batalla en la historia iba a traerles a la memoria a estos hombres ese gran triunfo que Dios, que Jehová ya le había dado a su pueblo. A ti te va a derribar esas murallas, a ti te va a levantar. Toma espiritualmente tu trompeta de cuerno y clama a Dios. Reclama tu milagro. Versículo 20 dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando. ¿Quebrando qué? Las vasijas de barro. Para que tú crezcas, para que usted crezca, primero Dios te rompe. ¿Ya te rompió? ¿Sabes? No te preocupes, porque ya estás en las manos del alfarero. Versículo 20, continuó leyendo y dice: quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas. Las teas son antorchas, son un trozo de madera que es mojado en brea y es prendido. Entonces llevaban adentro de los cántaros de barro, ahí llevaban, y estas teas sirven para alumbrar o para encender otro fuego. Y un caso, ahorita les doy el caso, que si nos hace favor, profesor, en Jueces 15:4, ahí Sansón, acuérdense que usó unas teas en las colas ¿de quién? De unas zorras, ¿no? Pero a ver, espéreme, no se me distraiga, espéreme, ahorita se la ponen en pantalla, espéreme, porque le voy a decir de dónde viene el original de esta palabra tea y qué llega a nuestros días después de un par de traducciones, porque del griego ya viene la que nosotros de hecho usamos cotidianamente. Fíjate, una tea, la palabra tea proviene del hebreo lapid con el acento en la i, y esa palabra lapid es traducida en el griego como lampaz. ¿Y qué tienes tú en tu habitación? ¿Qué tienes tú para alumbrar? Una lámpara. Ahí lo tienes una tea. Nada más que lo estamos diciendo en castellano.
porque en hebreo era una tea, un lapid. Y este lapid, esta tea, esta lámpara, esta antorcha que se utiliza para alumbrar o para encender otro fuego, se utilizó cuando Sansón las amarra, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, las bañó en brea, se las amarró a las colas de las zorras y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas, así, y cada cola de la zorra, y ahí andaban por todos lados quemando los campos, que usted recuerda esa historia. Entonces, eso basta en cuanto a la explicación de las teas. ¿Y de dónde las sacaron? Las sacaron del jarrón. ¿En qué momento las sacaron? Cuando dieron el grito. Y ahí fue como si estuvieran empuñando la espada en contra del ejército enemigo. No fue la espada física, fue la espada de la fe. Porque fueron por fe a esa batalla. Y tenían un líder humano. Bueno, ahorita vamos a ver, porque ahí tiene una cuenta pendiente Gedeón, porque ahí empezó mal, Ahí hay algo. Y si no lo disciernes todavía, permítame ayudarle. ¿A quién Dios dijo que le iba a dar la victoria? Al pueblo. Pero, si recordamos en el versículo 2 del capítulo 7, le dice Jehová a Gedeón, versículo 2 del capítulo 7, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Aquí a Gedeón se le barrió un poquito, porque ahí ya está diciendo, a ver, por Jehová y por acá. No es coincidencia que el capítulo 8 diga lo que dice. Recuerde usted que la Biblia ya la tiene usted completa en la mano. El asunto es que bien, también como dijo, ahora anduvo muy bien el presentador, que la Biblia no es solamente para leerla, la Biblia es para escudriñarla, para, irla saboreando, para ir viendo las traducciones, porque muchas veces no sabemos los significados de las palabras hasta que de una manera expositiva se nos explica, como aquí. Y no es que le reste valor al predicador, pero usted podría hacer ese estudio simplemente leyendo otras traducciones. Lo hemos confirmado, ¿verdad? Cuando tú lees otra traducción, se ilumina la palabra de Dios. Así que que Gedeón, que se haya dicho, y por el nombre de Gedeón, es que podría ser para ambos lados, ¿verdad? Que digan, es que también, como dijeron por el nombre de Gedeón, iban a despertar un pánico, porque recuerdas que en versículos anteriores Gedeón escuchó el sueño de esos soldados y que dijeron, es que Dios ya entregó al campamento en manos de Gedeón, entonces ya tenían miedo. Entonces podrías decir, bueno, es válido que haya dicho que por el nombre de Gedeón iban a tocar los cuernos de carnero, pero que no, sin el grito del nombre de Gedeón, Dios no le hubiera podido dar la victoria. No apeles a ti, que no sean tus fuerzas. Claro, tienes que levantarte temprano, como lo vimos anteriormente, salir a recoger tu rocío de la mañana, no a las 12 del día que te amanezca. No, tiene que ser temprano, pero que hagas lo propio para que Dios actúe en consecuencia y te dé la bendición que estás tú esperando. Así que, conclusión, ¿estuvo bien o estuvo mal? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la parte B del versículo 2 del capítulo 7, que no se jacten ellos de que el hombre dio la victoria. Así que Dios dijo, este no es el método que yo quería para la victoria. Así de fácil. Pero funcionó. ¿Qué pasó? Que tuvieron consecuencias. Y solamente la paz en el pueblo de Dios, después de la muerte de Gedeón, nada más duró 40 años.
no más. Qué tristeza, ¿no? No quieres que en tu familia, que tu descendencia, que tu 1000 generación sea próspero, quieran verdaderamente conocer el nombre del Señor. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué tan infiel eres con la palabra de Dios? Así que cuando Gedeón ataca, y esto vamos al versículo 19a, cuando ataca a los madianitas, acababan de cambiar la guardia. Esto es importante. En el ejército, en los ejércitos, en este caso recuerden que este ejército de los madianitas era un ejército árabe, era un ejército con unas prácticas completamente diferentes a las de los israelitas. De hecho, tenían una costumbre de gritar despavoridamente y hacer mucho alarde, y hacían unas combinaciones de sincretismos con sus dioses, y hacían todos unos rituales tipo brujería, como lo que hoy conocemos, ¿verdad? Y eso desagradaba a Dios. Entonces eran no sé si se han dado cuenta cómo los árabes y hablan y manotean y dicen, ¿no? Eso era potencializado en ese tiempo, ¿no? Entonces la vigilia intermedia comenzaba a las 10 de la noche. Entonces era la segunda vigilia, y esta hora ofreció varias ventajas para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el sueño de los madianitas en esa hora ya era profundo. Recuerden que, imagínate, les comentaba, el ejército de más de 135, más de 160,000 personas, soldados, con más de 60,000 camellos. O sea, tenían que descansar. Ellos no preveían que iban a ser atacados, entonces estaban ya descansados, y un sueño profundo. ¿Por qué? Porque se supone que en la noche ningún otro ejército contrincante te iba a atacar. Era una locura, era un suicidio. Entonces ellos dormían un sueño profundo, y la nueva guardia, esto son cosas que pasamos por alto y que por eso es importante que nos lo prediquen, ¿verdad?, de una manera expositiva, porque ahí te vas dando cuenta cuáles fueron los elementos para la victoria de Gedeón, cuáles van a ser los elementos para tu victoria en la vida real. Que no es nada más, quiero mi milagro, quiero que mi hijo salga de la droga, quiero que mi matrimonio se arregle, quiero llegar al destino que me propuse. No, ese es el final. Tienes que saber qué procesos vas a llevar. Y aquí la palabra de Dios te tiene que ir ya hablando a tu corazón, porque aquí fue otro elemento que, sin que nos lo explique la Biblia, tenemos nosotros que escudriñar y ver y saber qué pasa cuando una persona viene a ocupar un puesto de vigilante. En ese momento la vista de ellos no se había acostumbrado a la oscuridad. ¿No te sucede que cuando estás en una habitación y que cuando estás en un lugar que hay luz, ya es de noche, y hay luz, y hasta que pasan unos segundos, tal vez 1 o 2 minutos, apagas la luz y empiezas a ver lo que no veías? Bueno, así pasó con esta vigilia. Por eso en ese momento fue cuando Dios dijo, es ahora, porque tenían la vista, estaban como deslumbrados todavía de la luz que habían visto en el campamento, y aquí fue donde fue otro elemento más para la victoria. ¿Te has dado cuenta qué otros elementos hay para que llegues a tu victoria, para que asegures tu victoria? ¿O solamente quieres ir al destino donde quieres ir? ¿O solamente quieres que se deje de drogar? ¿O solamente quieres un mejor trabajo? ¿Ya aprendiste inglés? ¿Ya te estás capacitando? ¿Ya te estás durmiendo más temprano? ¿Ya estás tú ya dejaste de fumar para que le pidas a tu hijo que se deje de drogar? Es una incongruencia. Es lo mismo. Se están matando los dos. Nada más que te preocupa más porque pues la droga es más fulminante, ¿no? ¿Estás haciendo lo correcto? Pregúntatelo tú, porque tú quieres asegurarte una victoria. Bueno, tienes que ver los elementos que hay a tu alrededor, como que es tener un compartimiento y tener una convivencia más íntima con Dios. Aquí lo estás haciendo. Hoy Dios está ganando en tu vida, está ganando terreno.
¿Por qué? Porque no te quedaste a hacer, bueno, los que no vinieron por alguna otra circunstancia, lo que hiciste la semana pasada, en domingo a esta hora, hoy no lo estás haciendo. Recuerda qué estuviste haciendo y que no viniste a la iglesia. Bueno, hoy estás triunfando, estás yendo hacia tu victoria. Piénsalo. Entonces, cuando es este asunto del cambio de vigía, no, eso no fue un problema para el pueblo de Dios, para los 300. Solamente fue un problema para los madianitas, porque los israelitas no se prepararon para un combate, ni armas llevaban, solamente llevaban un cuerno. ¿Qué podemos entender? Y esto me voy un poquito a la conclusión del sermón de hoy. ¿Qué es el cuerno? ¿Qué produce el cuerno? Vamos, piense, ¿qué produce el cuerno? ¿Y qué es el sonido? Era esa, también lo dijo el presentador, ¿no? Que es cuando suenen las trompetas, que vendrá ya el hijo por su iglesia, por la novia, ¿verdad? Ajá. Es música. ¿Ah? ¿Con qué tienes tú que ir armado tras tu victoria? Música. Ahora llévalo al plano espiritual. Alabanza. Alabanza. Con la alabanza en la mano izquierda y con la luz de la palabra en la mano derecha. Y lo demás descubierto. Descubierto a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios cubierto con la armadura de Dios. Ahí lo tienes. Todo está aquí. Efesios 6. Que no te dé flojera ponerte la armadura. Es más cómodo y te da más satisfacción prenderle una veladora a un santo. Es más cómodo y sientes como que ahora sí estoy bien protegido con un collar de leguá o con una de estas de hueso de humano de la niña blanca. Ay, mira, está bien bonita y es de humano. Ah, sí, me costó 1,000 varos. Sienten más protección colgándose una santa muerte, colgándose un escapulario, que ir a la fuente original de la salvación y la vida eterna, que no cuesta nada. Que reflexionemos, amados y amadas, para que la palabra de Dios sea la que nos transforme. A la orden de Gedeón, el escuadrón de Gedeón, recuerda que eran 3, era uno acá, era otro acá y otro acá, repartidos en la altura para que abajo en el valle los vieran. A la voz del comandante Gedeón, su escuadrón de 100 soldados tocó sus cuernos. Y en ese momento rompió los jarrones. Y cuando rompió ese barro, salieron las teas, salieron las antorchas. Y después el otro y el otro hicieron los mismos. Era un estruendo impresionante. Y entonces cundió el pánico entre los madianitas. ¿Y qué hacían los israelitas? Quedaban solamente como observadores. Así vas a ver que tu milagro va a llegar a tu vida, observando sin hacer nada, porque Dios va a pelear tu batalla. Dios hizo que los madianitas y que esos más de 130,000 soldados pelearan entre sí, confundidos, espantados, con miedo. Y ese miedo, ¿qué hace el miedo? Mata. Hoy, ¿tienes miedo? Cuidado, porque el miedo no viene del Espíritu Santo. El guerrero divino, usted, hermano, hermana, usted echa mano de la espada de la fe con la boca y por medio de la lectura de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 14 y 15, dice: y fue esta primera matanza. Este versículo está concatenado, está relacionado con el miedo, de cómo el miedo paraliza. ¿No te ha pasado que cuando tienes miedo te quedas? Hay veces, hermano, hermana, por miedo no te sale a veces la voz. ¿Y qué puedes hacer para no tener miedo? Estar preparado. Tener un versículo siempre aquí atrás, en esta caja de aquí atrás, para cuando venga una situación complicada. Y para que caigas de rodillas y digas: Señor, gracias, porque eso pudo haber acabado con mi vida o la vida de un ser querido. Pero
Si te sucede algo malo, lo primero que te sale es una majadería, jamás vas a honrar a Dios de esa manera. Hay que ir queriendo ese cambio. Y dice la Escritura, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en un espacio de, ¿qué dice? Una media yugada de tierra. A ver, cristianos de años, dígame usted, ¿qué es una yugada de tierra? A ver, ¿alguien de campo sabe qué es? Ya ve por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios y escudriñar lo que no sabemos. Esto es bien importante que sepamos. Es un término agrónomo de la antigüedad. Una yugada es yugada, viene de la palabra yugo, del yugo que pones en los bueyes. ¿Para qué? Para que aren la tierra. Entonces una yugada es la cantidad de metros que el buey puede recorrer de lado a lado en un terreno para ararlo. Es una yugada. Bueno, fíjate qué pasó con Jonatán y su paje, que mataron a 20 hombres. Podría decir, no, pues no son muchos comparados a los que se han matado en otro lado. Bueno, sí eran muchos, porque lo hizo en media yugada, en el medio terreno, porque los terrenos no eran como ahora de hectáreas. Estamos hablando de que pudieron haber matado a 20 personas en un terreno de 7 metros, de 10 metros. Es mucho, o sea, son muchos muertos para tan poquita distancia, tomando en cuenta que la batalla no era... No, o sea, la batalla era ya... Bueno, a mí me gustaba mucho eso de chiquito, entonces ya, no lo voy a personificar. Entonces, yugada, para que quede claro, ¿qué es una yugada? Un espacio de terreno muy reducido. ¿Sí? Hay veces que tal vez hoy tú vives en un cuarto de yugada, muy pequeño. No te preocupes, porque el Señor te va a dar un palacio. Y tal vez no es en Denver, a donde algunos se quieran ir, o tal vez no sea aquí, pero va a ser en el reino. Vas a tener ahí ya están las habitaciones esperándonos a todos, ¿no? Ok. Versículo 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo entre toda la gente. ¿Hubo qué? Pánico, hubo miedo. Y el miedo hizo que al final, ¿qué dice? Hubo gran... Analízate. Cuando estás consternado, es cuando tienes miedo que las cosas no te salgan bien. Me acuso de consternarme constantemente. Muy bien, versículo 22. Los israelitas entonces por su parte no participaron en la guerra. ¿Qué siguieron haciendo? Tocando sus trompetas mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí. ¿Quieres que te lo diga más claramente? Tú sigue alabando a Dios. Tú sigue empuñando la espada de la fe, que es la escritura de salvación, y Dios va a estar confundiendo y va a estar peleando tu batalla delante de los enemigos. Se estaban atacando entre sí. Versículo 23. Entonces llamaron a los hombres de la tribu de Neftalí y de Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los madianitas. No fueron a pedir ayuda, No. ¿Sabes qué? Fueron a compartirles, para que compartieran de la bendición, ¿verdad?, que estaban ellos, de la cual ellos estaban recibiendo de Dios, para dar testimonio que Dios había librado esa batalla. Estaba compartiendo con las otras tribus. Entonces, le hablan a la tribu de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para que siguieran a los madianitas. ¿Por qué? Porque en ese valle corrieron, se empezaron a matar entre ellos y después corrieron, dijeron, no los podemos alcanzar porque no tenemos armas. Entonces, que vengan los otros y que los cerquen, y por donde van corriendo, ahí los van a matar. ¿Y qué sucede? Que en el 24 envía Gedeón, versículo 24, gracias, envía Gedeón a otros mensajeros por el territorio de Efraín. Subraye por favor esa palabra Efraín. Dicen los estudiosos y teólogos que la tribu de Efraín
es como esa línea de tu familia, ¿verdad? Entonces, pongámosle que este es Efraín, ¿verdad? Esta cuñada es Efraín, ¿no? Y es esa cuñada que dice, me gustó mucho esa analogía que hicieron, que es como un pastel, es como un pan, como un panqué que haces, que por abajo queda cocido y por arriba queda crudo. Es un panqué que si lo volteas se ve bonito, se ve delicioso, que lo pruebas, híjole, y por dentro, por la parte de abajo, crudo, lo escupes. Así es tu prima. Ya pensaron cuál, ¿verdad? Yo sí tengo unas. Así es Efraín, así fue Efraín para Israel, así fue. Y ahorita van a ver por qué, porque se puso celoso. Es que perdón aquí, ¿no? Pero nivel en el entierro tenía, decía, ¿y por qué no me llamaron para que yo también entrara a los catorrazos y para que yo? Y Gedeón hizo algo que tú y yo tenemos que hacer, que es ser humilde. Y guardó todo su triunfo para decirle, lo que tú hiciste incluso fue mejor que lo que yo. ¿Y sabes qué dijo Efraín? Ah, sí es cierto. ¿Cómo crees? Si Gedeón con 300 pudo contra 135, y ahorita vas a ver lo que hizo Efraín. Por eso subraye esa palabra. Pero las Biblias de ustedes, esas, es una broma. Le dice en el 24, Gedeón le envía mensajeros por todo el territorio, ¿de dónde? De Efraín, con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Bará, para que los madianitas no puedan cruzar por ahí. Y los de la tribu de Madián y los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron a Oreb y a Zeeb. Y después llevaron sus cabezas a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Aprecie usted, amado escucha, que el llamado a estas varias tribus para completar la derrota de los madianitas parece una medida sabia, parece eso, como les comentaba. Ahora tú alcánzalos para que acabes de exterminarlos. Pero ¿qué crees? Otra vez Gedeón cometiendo un grave error. Cuando Dios... Hermanos, estamos estudiando Gedeón desde el capítulo 6, llevamos 5 sermones. ¿En qué momento de los 5 sermones y de la escritura que hemos estado leyendo le dijo Dios, pídele ayuda a las tribus? Error Gedeón, uno más. No tenía que llamarles, estaba violando las instrucciones de Dios. Cuando Dios en el versículo 4 le dijo, y Jehová le dijo a Gedeón, todavía es mucho el ejército que estás llevando, llévalos al agua. Le dice a Gedeón, mira, yo te los voy a probar y los vas a llevar a tomar agua y yo te voy a decir, fíjate, dice Dios, yo te voy a decir el que vaya contigo y el que no vaya. Vaya usted por favor en su Biblia al capítulo 8, versículo 22. Ahí déjame. Capítulo 8, versículo 22. Les adelanto un poco la historia. Y los israelitas dijeron a Gedeón, a ver, ¿qué les dijo? Y no Jehová, ¿viste? O sea, ¿verdad? O sea, sé tú nuestro Señor y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado. No. Muchas veces por eso Dios quita la bendición de tu vida. Porque sí, mientras llegamos a donde queremos llegar, nos congregamos y alabamos y bendecimos y ofrendamos, ¿verdad? Llega la bendición, nace el bebé, se restaura la familia, el hijo deja de drogarse. No, pues ahora como dejó de drogarse, pues ya tengo con quién irme los fines de semana al parque o a comer, o en la noche tenemos baile y pues jamás me voy a despertar, mucho menos para ir a darle gracias a Dios. Aquí lo tienes. Porque fuiste tú, Gedeón, el que nos dio la victoria. Cuando Dios dijo, yo te voy a decir a quién vas a llevar, y te vas a llevar a aquellos que tomen agua como los perros. Entonces,
La tribu de Efraín se creía superior. Te digo que es la prima que todos tenemos. Se sentía como que eran los tocados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenían también de qué gloriarse. O sea, Dios los había bendecido en gran manera. Había sido favorecido sobre Manasés. Cuando Jacob dio la bendición, Dios los bendijo aquel día, Génesis 48:20, y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios. Aquí lo tienes en pantalla para que no pierda tiempo. Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés, cuando a Manasés le tocaba la bendición por ser mayor, y dijo Dios: no, yo quiero al menor, porque siempre el menor delante de Dios será el mayor. Por eso el Evangelio entra más profundo al corazón de un pobre, porque la mayoría de las veces el rico está ensoberbecido, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, porque su Dios es el dinero. Así que ahora que los madianitas fueron derrotados, los efrateos, acuérdese, anótele ahí, efrateo es el gentilicio para aquellos de la tribu de Efraín. ¿Cómo son? Efrateos. Ahora están celosos. Su arrogancia demuestra lo acertado de la medida preventiva que tomó Dios cuando dijo que Él es el que le va a dar la victoria a su pueblo y que nadie se gloríe, porque Dios ya conocía el corazoncito podrido, crudo de los efratas. Ya lo sabía. Y dijo: nadie, no les hables. ¿Para qué les hablas? Si la victoria ya te la di a ti, hazlo tú. Ve solo, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos en la fe. No tienes que estarle hablando a otra gente que ni conoces. No malinterpreten esto, por favor. Que sea el Espíritu hablándoles a su corazón. Sean prudentes. No seamos bobos, dice la Escritura. No seamos insensatos. La queja de Efraín era totalmente infundada. No se tenía que esperar el llamado de Gedeón para luchar contra los madianitas. Al contrario, eran los efrateos que deberían expresarle a Gedeón gratitud por los riesgos que él corrió, y Gedeón tenía el pleno derecho de rechazar su petulancia. Pero ¿qué hizo Gedeón, hermanos y hermanas? ¿Qué hizo? Minimizó sus propios logros, versículo 1 del capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No nos llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvenieron, le reclamaron. Ese es el celo. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Sabes qué querían ellos? La victoria también lo querían. Pero bueno, ¿qué hace Gedeón? Se quita los logros personales y entonces magnifica la hazaña de Efraín. Eso es algo que muchos de nosotros tenemos que hacer. Debemos tomar como ejemplo esta actitud de Gedeón para evitar muchos conflictos con las personas y con algunos seres queridos. Y más cuando dices que dependes de Dios, a pesar de que tengas la razón. Y todo comienza en el versículo 1 del capítulo 8, y después cuando le contesta Gedeón en el versículo 2, a esos celos y a esos reclamos, le dice Gedeón: ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? Fíjate, lo que ustedes hicieron no es más. Y aquí utiliza, hermanos, una pregunta retórica y una figura de la vinicultura, que es pues es la cosecha y es la producción del vino, para afirmar que Efraín cosechó más gloria después de la batalla, ¿sí?, que lo que Gedeón obtuvo en toda la pelea para su grupo y para su pueblo, cuando le dice que tú, Efraín, en el rebusco, fíjate cómo dice ahí en el 2, ¿verdad? Y aquí vamos a saber qué es el rebusco. Dice: ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia? O sea, ¿no es mejor lo que tú ganaste en el rebusco? Hay que entender entonces qué es el rebusco, porque le dice: nosotros
estuvimos en la vendimia. Entonces le hace esta analogía para que ellos entendieran. La vendimia es cuando está la fruta ya en la viña, y la vendimia es la cosecha. Es cuando está toda la fruta lista para ser cosechada. Y el rebusco es lo que se puede recoger después de haber recogido todo. O sea, queda muy poco. Es como aquellas obras que Booz le dijo a sus sirvientes que dejaran para que pudiera recoger esas espigas sobrantes, Ruth, ¿verdad? Entonces aquí le dice Gedeón, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Magnificar. Y no para que te pongas de tapete delante de alguien, sino que muestres tu humildad y decirle a alguien, tú también estás haciendo algo grande, y que guardes tú tus logros. Repito, no malinterpreten esto, que sea el Espíritu que se los revele en sus corazones por el amor de Dios. Porque le dice, fíjate cómo dice el versículo 8, le respondió, no es menos lo que yo he hecho en la vendimia, donde más había fruto, que lo que tú hiciste en el rebusco, porque tú trajiste, pues qué, 2 hallazgos, le trajo dos hallazgos macabros. ¿Qué le traje? Imagínate, tú estás ya descansando la batalla, pues mira, te traje la cabezota de Oreb y de Zeeb. Lo que había recogido Efraín. Pero ¿qué hizo Gedeón? Dio una suave respuesta. Una suave respuesta. Y recuerdo Proverbios 15:1, anótelo, pero que ese versículo debe formar parte de su vida diaria, de nuestra vida diaria. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué hace? Sube el furor. Para pelear se necesitan 2. Gedeón se humilló, algo que al cristiano hoy día poco le gusta. ¿Y para qué se humilla? Para evitar el conflicto entre las tribus y el pueblo de Dios. Va a haber algún día que tengas que humillarte delante de esa prima, delante de ese familiar, para que Dios te siga prevaleciendo y para que des testimonio de que Dios no honra a la tribu que se enaltece, no, Dios honra al héroe que se humilló. Dios va a honrar al humilde, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. E igualmente, jovencitas, y nosotros jóvenes también, adultos jóvenes, ¿sabes? Estemos sujetos a los ancianos, a los decanas, a los de mayor experiencia en la vida, y todos estemos sumisos unos a otros. Estemos en obediencia, estemos respetando a las demás personas, a los demás seres humanos, revestidos de humildad, dice la Escritura, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahí lo tienes. El método para derrotar a los madianitas puede tomarse como un ejemplo de la destrucción del reino del diablo en este mundo, por medio de la predicación del evangelio eterno, el tocar la trompeta y el mostrar la luz que sale de esos vasos de barro, como nosotros que somos vasos de barro, que hemos de ser rotos en las manos del alfarero. Son una ilustración para aquellos que predicamos el evangelio y para aquellos que evangelizan en las calles, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Escritura, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Dios escogió a usted, a mí, lo necio del mundo. Escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que hoy tal vez te estén señalando. El evangelio es la espada del Espíritu, es la espada de Espíritu.
que es la palabra de Dios, pero no en la mano del cristiano, en la boca del creyente. La espada de Dios y Jesucristo, de aquel que se sienta en el trono y es el Cordero. Dios a menudo hace que tus enemigos, que los enemigos de la iglesia sean instrumentos para que se destruyan unos a otros. Y es una lástima, hermanos, que muchas veces en la fe, ensoberbecidos y llenos de furia, actúen como enemigos del pueblo de Dios, porque yo hablo en lenguas, y porque tú no adoras de esa manera, y porque tú no brincas, y porque aquí no se alaba, y porque religiosidad. Y se generan divisiones en la iglesia de Jesucristo. Esos hombres, esas mujeres actúan llenas y llenos de furia, como enemigos del pueblo de Dios, olvidando que Dios no deja metas, no deja cuentas sin saldar, y al final les ha de dar su merecido. ¿Cómo nos hemos de asegurar la victoria, hermanos? ¿Cómo has de asegurar tu victoria? Estando seguros de que Dios es y será la fuente de tu victoria, de que sigas las instrucciones de Dios en la manera de tratar al enemigo, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. Esta es la heredad de los siervos del Señor. Esta es tu herencia anticipada que te está dando el Señor. Y de Él, de Dios, del Altísimo, de Elohim, viene su justicia, dice el Señor. Así, de esa manera, le dio instrumentos musicales en la mano izquierda a esos soldados. Y en la mano derecha les dio luz. En la mano izquierda no les dio flechas. En la mano derecha no les dio escudos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos instruye a los ahora creyentes a que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor como señal de adoración. Invocaré al Señor que es digno de toda alabanza. Y seré librado de mis enemigos. Alaba al Señor de todo tu corazón, y las huestes y potestades satánicas huirán de tu lado. Ese es, santo y santa, el poder de la alabanza. Siempre hemos de contar con hermanos que estén contigo ayudándote en la oración, que nos sostengan, que caminen con nosotros en la obra, sabiendo que podemos contar con ellos en cualquier momento. No para pedirles dinero, para pedirles algo más que eso, que te sostengan en oración. Y que nuestra estrategia ha de venir de Dios, no de tus fuerzas, no de tu mente. Y cuando evangelicemos, que no podemos confiar en nuestras tácticas de salir a evangelizar con una torta, con una leche, con un yogur, con un tamal. No, el verdadero hombre o mujer que quiere conocer del Evangelio viene solo por la predicación del Evangelio. Y aquí hemos tenido, como hoy, muchas muestras. Son el fruto de la predicación verdadera. El fruto, muchos de ustedes son el fruto de la locura del Evangelio, y muchos de los ausentes son el fruto de la apostasía, son el fruto de un corazón entenebrecido, arrogante, probablemente familiares de la tribu de Efraín. Si tenemos seguridad en que Dios está guiando nuestra misión, puedes estar seguro, hermano, hermana, de que Dios te sacará victorioso. Obedece sus mandamientos, sigue confiando en Él, porque Él ha de darte la victoria, ha de pelear por ti, sin que tú siquiera levantes una arma. Hasta hoy nos ha sacado, te seguirá sacando y te seguirá llevando. Cree, confía, ora, alaba y bendice al Dios Santo de Israel. Inclinen sus cabezas. Padre bueno, gracias por el mensaje del día de hoy, gracias por tu palabra, gracias porque nos haces ahora dignos, merecedores de tu Evangelio, y te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que sigas construyendo esta fe incorruptible,
que nos sigas levantando, Señor, que nos sigas fortaleciendo y que nos sigas guiando hacia donde tú nos quieres llevar. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que han de ver estos videos diferidos, y trae tú con lazos de amor a aquellos que se han apartado, sabiendo que no han de ser juzgados ni criticados, sino que seas tú, Señor, que los traigas y los disciplines en amor para que continúen en esta hermosa familia que es la familia tuya, la familia de Dios. Te pedimos por nuestros hermanos que siguen su viaje, que los bendigas, que no les falte el sustento, que no les falte el techo, el vestido, que los alejes de las personas peligrosas, de la gente mala que quisiera tener un pedazo de ellos, así como de mis hermanos y hermanas que están aquí escuchando la predicación. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.